Buenos días, bienvenidos al webinar técnico sobre el programa de repotenciación circular de antiguos parques eólicos y centrales hidroeléctricas. En su segunda convocatoria, este programa de ayudas va a contar con 292 millones de euros del PRTR financiados por los fondos Next Generation. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 15 de enero y terminará el próximo 24 de febrero. Para desgranar todos los detalles de este programa, vamos a contar en esta sesión informativa con Carmen López Ocón, que es la directora de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE, Juan Ramón Ayuso, jefe del Departamento de Eólica y Energías del Mar del IDAE, y Antonio García, jefe del Departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía Ambiente. Después de estas intervenciones, nuestros técnicos responderán a las principales preguntas que han ido llegando tanto al buzón del programa de ayudas como al chat del webinar. También se publicarán en nuestra web un documento de fax para resolver todas las cuestiones. Sin más preámbulos, damos paso a la directora de Energías Renovables, Carmen. Bienvenida. Pues muchas gracias, Carmen, y buenos días y bienvenidos a todas y todos. Antes de comenzar, quiero trasladar de parte de IDAE, pues nuestro más sentido pésame por el accidente ocurrido ayer en Ademuz, en el descarrilamiento de los dos trenes, con muchos fallecidos y muchas personas accidentadas. Hemos valorado esta mañana la posibilidad de cancelar este evento, pues ante la magnitud, ¿no?, del acontecimiento, pero bueno, contactado con el ministerio, al final, pues ya estaba todo el mundo convocado. Es verdad que no tenemos mucho plazo y ahora tenemos un calendario de webinars que nos hace de alguna manera continuar con ello y bueno, pues nuestro más sentido pésame a todos, familias y a todos. Bueno, y sin más, lamentablemente empezando con esta triste noticia, pues nada, gracias por acompañarnos en este webinar de presentación de esta segunda convocatoria de los programas de repotenciación que están destinados a la concesión de ayudas a la inversión en repotenciación de instalaciones eólicas y en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas. Agradecemos sinceramente el interés y esperamos que este webinar sea de utilidad para conocer en detalle, pues, esta nueva oportunidad que se presenta de financiación. Antes de entrar en los aspectos concretos de la convocatoria, pues permítame, vamos a contextualizar brevemente esta iniciativa, ¿vale? Ya por noviembre de 2022 es cuando se publicó la Orden TEC 1071, en la que se establecen las bases reguladoras de estos programas de repotenciación circular y en la que se marcaba la primera convocatoria de estos programas. En diciembre de 2025 se publicó la orden TEC 1444 que modificaba las bases reguladoras de diversos programas de ayudas, lo que permitía, previa aprobación por la Comisión Europea, dar continuidad, entre otros, a estos programas de repotenciación circular, que sí, sin la aprobación de esta orden TEC no hubiera sido posible poder sacar esta convocatoria. La modificación que introducía precisamente era dar mayor flexibilidad en los plazos de ejecución y es lo que hacía posible lanzarla, aunque con un calendario de resolución más ajustado que lo que tuvimos, pues, para la primera convocatoria. Desde el punto de vista de los objetivos, podemos decir que estos programas contribuyen a los objetivos del plan de recuperación, en concreto a los de la inversión 9 del componente 31, REPowerEU, que es el que corresponde al esquema de ayudas que se ha aprobado ahora con la Comisión y cuyo objetivo es apoyar la transición verde en España en ámbitos clave como son las energías renovables, el almacenamiento y, bueno, también en movilidad eléctrica. En este marco se establecen hitos concretos tanto para la entrada en vigor de los instrumentos jurídicos legales, como sería el 506, que ya habríamos cumplido con la publicación de las convocatorias en diciembre de 2025,
como para la resolución definitiva de las ayudas, que será el hito 507 que tendremos que cumplir en el segundo trimestre de este año. Asimismo, esta convocatoria está plenamente alineada con el PENIEC en su actualización 2023-2030 y en concreto pues, con la medida 1.17 del Plan de Repotenciación de Proyectos, cuyo objetivo pues, es la renovación de parques renovables antiguos para favorecer un mejor aprovechamiento del recurso, la modernización tecnológica de esos parques antiguos, un uso más eficiente de la red y una reducción del impacto ambiental. Resumiendo un poco, los resultados de la primera convocatoria de los programas Repoten fueron muy positivos. En el caso de la eólica, el programa 1 se repotenciaron más de 700 megavatios, sustituyendo casi 1.000 aerogeneradores antiguos por equipos de última generación y última tecnología, lo que permitió duplicar la generación de los parques eólicos existentes. Cabe destacar que esto lo podemos conseguir gracias a que cada nueva máquina que ponemos sustituye a 7 antiguas. En el ámbito hidroeléctrico, que sería el programa 2, se renovaron cerca también de 250 megavatios de un parque hidroeléctrico existente también muy antiguo, con un total de más de 250 actuaciones, casi 300 actuaciones de mejora energética, pero también medioambiental. Y también teníamos un programa P3 por el cual se impulsaron las primeras 6 instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores en España. Sobre esta base de experiencia y resultados, el 23 de diciembre de 2025, entonces se aprueba esta segunda convocatoria de Repoten 2, como le llamamos nosotros, en abreviado, con el objetivo pues, de seguir avanzando en la modernización del parque eólico e hidroeléctrico español para maximizar su contribución a la transición energética. Os dejamos ahí el enlace a la sede electrónica del IDAE, pero que seguramente ya todos conocéis. La semana pasada, el 15 de enero, o justo el mismo día que se abría la ventanilla, se publicó una corrección de errores que seguramente algunos, si ya lo habéis visto, lo habéis detectado. Nada, era simplemente una corrección de erratas que en una tabla de criterios de valoración del programa 2 de hidroeléctrico, pues el desglose de los subcriterios del criterio de externalidades pues no sumaban. ¿Vale? Ponía 8 donde debería poner 10 y bueno, luego se repetía en un párrafo. Entonces, ese 15 de la semana pasada, esa corrección de errores que veis es concretamente sobre eso. Y como ya he comentado, pues esta convocatoria tiene dos programas, que es el P1 de repotenciaciones eólicas, de sustituciones completas de aerogeneradores, y el programa 2 de renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios, pudiendo incluir en ambos casos un sistema de almacenamiento hibridado que no es obligatorio, aunque bueno, luego ya tanto Juan Ramón como Antonio os lo detallarán más, y en el programa 1 no se admiten instalaciones aisladas. Destacar que a diferencia de la primera convocatoria, en este caso no se convoca el programa 3 de reciclaje de palas y que en el caso del P2 de hidroeléctrica la potencia se ha ampliado pasando de 10 megavatios máximo hasta los 50 megavatios que lleva esta segunda convocatoria. Hay alguna diferencia más que luego se explicarán en detalle los compañeros. Y pasando ya a la de características generales, el presupuesto total de esta convocatoria es de 292 millones de euros, que se distribuye entre 252 para eólica y 40 millones para hidro. Y a partir de este punto yo cedo la palabra a Juan Ramón Ayuso, el jefe del Departamento de Eólica y Energías del Mar, que les explicará en detalle lo que son pues, las características generales de esta segunda convocatoria, los requisitos, calendario, el procedimiento de solicitud y él en su parte concreta del programa P1 de repotenciación eólica. Pues nada, muchas gracias por su asistencia, animarles a participar activamente y espero que sea de su máximo interés el webinar. Juan Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen, y saludos a todos. En efecto, hoy es un día pues de celebración para todos nosotros porque esta segunda convocatoria
programa de ayudas Repotendo se haya podido ver la luz. Estamos muy ilusionados porque sea un éxito y que las actuaciones a las que se les conceda las ayudas se desarrollen y lleguen a buen término con los beneficios socioeconómicos que conllevan. Pues en el caso de las repotenciaciones eólicas, la modernización del parque tecnológico eólico español, la reducción significativa de los generadores, un mayor grado de aprovechamiento del recurso eólico, disponible en los emplazamientos ya en uso, posiblemente duplicando su generación renovable actual, una mayor eficiencia en la utilización de las infraestructuras eléctricas de evacuación existentes y la generación de actividad económica y de empleo pues, en territorios rurales. Lo mismo para las renovaciones tecnológicas y medioambientales de instalaciones hidroeléctricas, con unas ventajas en general muy similares. Y todo ello, pues al igual que ya hace 3 años lanzamos la primera convocatoria de los programas en el IDAE y ahora ya son una realidad las primeras instalaciones repotenciadas y se están visibilizando y aterrizando todos esos beneficios sobre la sociedad española. Así que muchas gracias a todos por vuestras inversiones y proyectos. Y ahora continúo con la presentación en el punto que lo ha dejado mi directora, Carmen. Ya saben que tendrán íntegramente disponible esta presentación en la sede electrónica tras el webinar para su consulta en cualquier momento. Y en particular, mi compañero Antonio García luego y un servidor vamos a dar detalles sobre cómo deben ser las actuaciones subvencionables en el alcance de esta línea de ayuda, sobre la aplicación de los criterios de valoración y hay cuestiones transversales que son necesariamente compartidas con la primera convocatoria, porque emana de las mismas bases reguladoras. Así que estas cuestiones las vamos a pasar muy rápido, ya las conocéis en general y además pues ya quedan plasmadas en la presentación a vuestra disposición. Así que vamos a tratar de centrar nuestros mensajes en las novedades. Empezando porque el plazo de ejecución ahora es el 30 de junio de 2030. Nos estamos reservando 6 meses frente al plazo límite admitido por las bases reguladoras. En el caso, pues, de que durante la ejecución de las actuaciones, ya a nivel de expediente por expediente, pues, pudieran aparecer dificultades debidamente justificadas eh, por terceros y que puedan dar lugar a ampliaciones de plazo, que se cumplan los requisitos del artículo 20 y 21 de la base reguladora, es decir, que sean motivadas en cuestiones de terceros y no propias del desarrollo de la actuación. Importante, la presentación de solicitudes, no esperar al último día, por favor, porque siempre os aparecen problemas técnicos, algunos en el último momento, y puede conducir pues a frustración. Hay un plazo límite y si podéis presentar las solicitudes el viernes 20 de febrero, mejor que el martes 24 de febrero. Presupuesto, ya lo ha comentado Carmen, el presupuesto de la convocatoria 292 millones de euros. Recordad que en la primera convocatoria fueron 222,5. Así que hay un incremento significativo. Además, se está excluyendo ese programa 3 para instalaciones de caje de palas porque ya esas ayudas están en otro programa, que es Renocicla, con un mayor alcance también, incluyendo instalaciones de segunda vida de palas, de valorización de paneles solares fotovoltaicos y baterías. El calendario. Veis que el calendario es muy ajustado. De ahí que en esta segunda convocatoria hemos tratado de sacrificar algunas cuestiones que introducían complejidad, especialmente en la fase de evaluación, porque tendremos que ser muy ágiles en el IDAE para reducir los tiempos en cada fase. Por ejemplo, pues incluiremos en el formulario a presentar las solicitudes algunas cuestiones, algunas declaraciones responsables automáticas y, bueno, hemos tratado de agilizar en lo posible la convocatoria, de facilitar vuestra comprensión y nuestra fase de evaluación para llegar a término en julio de 2026 a más tardar. Sí, vamos a intentar que sea junio de 2026. Bueno, bien, novedades importantes es lógicamente la intensidad de ayuda. Mm, la intensidad de ayuda la mantenemos en un 35% tabla rasa y con independencia de la tipología de empresa. Utilizamos este 35%. Con eso es una de las ventajas que vamos a agilizar la evaluación de expedientes, porque siempre el tema de la tipología de empresa da bastantes problemas en la fase de subsanación. También hay una novedad en el caso del programa 1, el ratio de inversión ha aumentado, teniendo en cuenta que también se han incrementado los costes de suministro. Así que pasa a ser 1,3 millones de euros por megavatio de coste subvencionable unitario máximo. Y sin instalación de referencia.
sea que la intensidad de ayuda del 35% máxima, independiente del tipo de empresa, será sobre ese coste máximo. Y se mantiene para renovaciones hidroeléctricas esos 2.140.000 euros por megavatio y también con un 35% de intensidad máxima de ayuda. Para la capacidad del sistema de almacenamiento, hemos incrementado a 300.000 euros por megavatio hora. El coste subvencionable máximo es superior al de 244.000 euros, que era el límite que había para más de 5 megavatios hora en la primera convocatoria. Y también se mantiene el 5% de ayuda adicional por ubicación en emplazamientos de las instalaciones que se encuentren en zonas de transición justa o reto demográfico. Ha habido una novedad relevante y es que se incrementa el límite máximo de ayuda por empresa y por proyecto a 30 millones de euros frente a los 15 millones de euros en la primera convocatoria. Vale. Pasamos específicamente al programa 1. Las actuaciones subvencionables, lógicamente, siguen siendo las mismas, porque emanan de la misma base reguladoras en su concepto. Es decir, no hay variación en que la repotenciación tiene que ser sobre la sustitución completa de los aerogeneradores por otros nuevos y sin uso previo. Eso sí, la sustitución puede ser parcial, puede afectar parcialmente al número de aerogeneradores existentes, alguna fase del parque eólico existente, y no tiene por qué ser sobre la totalidad del parque eólico existente. Y es con independencia de que se aumente o no la potencia de instalación previa. Suele aumentarse, pero es con independencia de ello. El desmantelamiento tiene que ser como mínimo torre, rotor, góndola de los aerogeneradores existentes afectados por la actuación. ¿Vale? Y lógicamente, como está ligado a una instalación existente, tiene que estar en el emplazamiento previamente ocupado. ¿Mm? ¿Qué novedad hay? El plazo, y es importante. Se admiten esos proyectos de repotenciación sobre instalaciones eólicas existentes en servicio antes del 30 de junio de 2010. Es decir, que ya a fecha límite de realización de las actuaciones de 30 de junio de 2030 hubieran cumplido o cumplirían 20 años. Esto es importante para el alcance de de las actuaciones que se puedan presentar. Tienen que poder demostrar que estaban en servicio antes del 30 de junio de 2010. Y se ha incrementado un poco la inversión mínima por proyecto, que ha de ser superior al 1.000.000 de euros. Los costes elegibles y la documentación no ha variado respecto a la convocatoria porque emana de las bases reguladoras. Lo tenéis en la presentación y no le dedico más. ¿Qué novedad importante? Los criterios de evaluación. Em, Se mantienen vigentes, lógicamente y sin cambios, los grandes bloques. Vienen de las bases reguladoras y son similares. Es decir, es continuista en criterios que han funcionado bien. La priorización de proyectos con madurez administrativa, 30 puntos para aquellos proyectos que estén más maduros, 20 puntos por disponer de declaración de impacto ambiental favorable o documento administrativo eximente o de documentación similar que se pueda acreditar. 15 puntos por autorización de servicios aeronáuticas y 5 puntos por autorización administrativa previa del proyecto. En externalidades positivas se mantienen 10 puntos por ubicación en zonas de transición justa y retorno demográfico. En criterio de resiliencia, de impacto de cadena de valor, se mantiene la fabricación y ensamblaje nacional, se priorizar aquellos que fabriquen o ensamblen a nivel nacional o en cualquier país de la Unión Europea. Los componentes principales, con una novedad que lo veremos a continuación, que es relevante. Em, por lecciones aprendidas, sí que hay novedades en algunos criterios de valoración. Mantenemos proyectos con mecanismo de participación ciudadana, pero reducimos de 10 a 5 puntos. Se suprimen 2 puntos por formación. El motivo es que en la práctica este compromiso pues, se podría obtener digamos, compromisos menores y con bajo impacto, y vamos
con estos 2 puntos menos por este concepto, podemos agilizar la evaluación de expedientes porque esto da lugar a bastantes subsanaciones. ¿Qué novedad hay en el nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación? Pues que ahora aquellos que incorporen sistema de almacenamiento individualizado tendrán 5 puntos si son capaces de aportar servicios de operación en modo CRISP-forming, pudiendo actuar como fuente de tensión y frecuencia a la red eléctrica que esté conectado, y 5 puntos a la solicitud de ayudas que incorporan ese sistema de almacenamiento hibridado con una capacidad de acumulación de energía en megavatios hora igual o superior al resultado de multiplicar 0,5 horas por la potencia de generación. Esto es un cambio muy relevante frente a la primera convocatoria, en el que había una escala y se pedía una capacidad de almacenamiento superior. Con este límite entendemos que se está siendo flexible y facilitada la incorporación de sistemas de almacenamiento. ¿Mm? Novedad específica sobre el compromiso de origen de fabricación y ensamblaje, muy relevante. Se incorpora mayor flexibilidad en dos vertientes. Primero, el compromiso sobre el número de componentes tiene que ser 4/5. 4/5 de origen en la Unión Europea em, para tramos de torre, góndola ensamblada, palas, generador, multiplicadoras en su caso. Si no tienen multiplicadoras serán los 4. Tramo de torre, góndola ensamblada, palas y generador. El compromiso es ese, el que se fabrique en la Unión Europea. El resto de la información se solicita en el Plan Estratégico Socioeconómico, pero es estimada y se entiende que no es un compromiso, que puede variar durante el desarrollo de las actuaciones sin necesidad de que haya una solicitud de modificación. El compromiso es que se fabrique en plantas industriales y el suministrador del proveedor sea de la Unión Europea. Y otro grado de flexibilidad. eh, Entendemos que en los componentes eólicos puede haber en la última fase algún cambio, rupturas de stock, etcétera, que haga que algún componente minoritario pues, pueda venir de otra planta. Así que introducimos que el compromiso sea sobre el 90% del equipo componente correspondiente. 9 de cada 10 y deseablemente el 100%. Pero intentamos otorgar cierta flexibilidad para evitar problemas de incumplimiento. Y en el sistema de almacenamiento también introducimos este criterio que es novedoso de que el origen y de suministrado de los equipos sea de la Unión Europea. En este caso, veis que tiene ciertas similitudes con otras líneas de ayuda del IDAE, desde PINALM o desde Renault Indos, que se explicó la semana pasada. Los componentes, los bloques de componentes son similares. En este caso se otorgarían 3 puntos cuando los 4 componentes de electrónico de potencia de SCADA y del sistema eléctrico de protecciones y de operación de mantenimiento sea de origen de la Unión Europea. Y 2 puntos adicionales se puede conseguir si 2 de los 4 componentes o servicios sean en territorio de la Unión Europea entre celda o celda de segunda vida, el módulo pack o la batería, el integrador. 2 de los 4 compromisos. En el caso de almacenamiento privado, como veo, lo explicará luego Antonio. Entonces, importante para el sistema de almacenamiento. Estamos intentando que se facilite la integración en las actuaciones. A efectos de puntuación, 0,5 megavatios hora por megavatio de capacidad de almacenamiento darán 5 puntos. El compromiso de operación que informen otros 5 puntos. Los otros 5 puntos potenciales por cadena de valor. Que es importante que tengáis en cuenta que el componente de almacenamiento tendrá que absorber al menos el 75% de su energía en instalaciones de generación, energía renovable directamente conectadas. Es importante que en su operación posterior tendrán que internalizar las ayudas recibidas para el almacenamiento. Son criterios transversales comunes que no podemos evitar para el resto de líneas del IDAE. Eso sí, la incorporación del almacenamiento es opcional, plenamente opcional. ¿Y qué flexibilidad hay? Que, lógicamente, llegada la justificación, será una justificación única antes del plazo de finalización propuesto. Pero la ejecución del sistema de almacenamiento no tiene que ser simultánea. No tiene que ser simultánea a la de la instalación eólica.
pueden primero hacerse parque eólico y luego a tiempo pues el sistema de almacenamiento, ¿vale? Y importante también a nivel de flexibilidad, esto es una novedad, hemos dado visibilidad a la penalización en caso de incumplimiento. Entendemos y es deseable que la actuación que se comprometa a hacer un sistema de almacenamiento y lo pueda integrar, pero si no lo hiciera, la penalización, o sea, ya está marcando la convocatoria que será un incumplimiento parcial, que se ajustará a la ayuda concedida y que tendrá una reducción del porcentaje de ayuda a otorgar con una fórmula que podéis consultar. Y con esto ya doy paso a mi compañero Antonio para que explique el programa 2 y me pongo a disposición luego para el turno de preguntas y respuestas. Hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón, por tu presentación. Muchas gracias también a todos los asistentes. Has expuesto ya gran parte, ¿no?, de las novedades que traen esta nueva línea, sobre todo las novedades que son comunes, transversales tanto al programa 1 de repotenciación eólica como al 2, centrado en las centrales hidroeléctricas. Mi idea es ahora pues centrarnos básicamente en este programa 2, ¿vale?, que como todos ustedes saben pues está dedicado a la renovación tecnológica y medioambiental de centrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios. Ahí ya tenemos una de las novedades que ya ha comentado Carmen al principio, ese escalado de potencia hasta los 50 megavatios. Pero quiero empezar, antes de centrarme en las novedades, quiero volver a recordar el objeto principal, ¿no?, de este programa, que viene definido en el artículo 2 de las bases reguladoras y que se divide en dos tipologías principales. La primera sería la propia renovación tecnológica de las instalaciones hidroeléctricas. Puede ser una sustitución, al igual que en el programa 1, o total o parcial, de esos equipos principales preexistentes. Pues ya sabemos que las centrales hidroeléctricas pues están compuestas por diferentes actuaciones, ¿no? Se pueden hacer diferentes actuaciones de renovación. Por ejemplo, en la turbina puedes hacer una renovación total o puedes atacar diferentes partes, rodetes, generadores. O sea, no tiene que ser una actuación conjunta, ¿no?, de todo el equipo turbogenerador. Lo que sí es importante que si hay una sustitución o si hay cualquier actuación, se tiene que actuar sobre, o sea, se tiene que proveer equipos nuevos y sin uso previo, ¿vale? Eso sí que es importante. No es novedad respecto a la primera, pero es importante recalcarlo. También es importante recalcar que no es necesario aumentar la potencia, ¿vale? La idea de este programa es el mantener, el rehabilitar las instalaciones para mantener la potencia instalada de todo el parque hidroeléctrico. Por lo tanto, no es necesario que en esta renovación o repotenciación se aumente el total de la potencia de la instalación, ¿vale? Em, Además de lo que sería el propio equipo de generación, ¿vale?, la parte de generación, también son elegibles pues la rehabilitación en instalaciones hidráulicas, azudes, canales, etcétera, o puertas. Y, por supuesto, también se incluye la instalación de nuevos grupos turbogeneradores que aprovechen caudales ecológicos pues, en centrales o minicentrales existentes, siempre y cuando, en este caso sí habría un aumento de potencia, pero siempre y cuando la potencia total resultante tanto de los equipos antiguos, ¿no?, de los equipos preexistentes, más esos nuevos grupos que se añadan, no supere los 50 megavatios, ¿vale? Por otro lado, también tenemos otra de las actuaciones principales, y esto yo creo que el programa 2 es de los pocos dentro del plan de recuperación que incluye estas actuaciones, que es la renovación medioambiental, ¿vale? Todas las actuaciones dirigidas a renovación medioambiental, a la protección de los ecosistemas, a la adaptación, ¿no?, de las centrales y de las infraestructuras, a la nueva planificación hidrológica, a los nuevos caudales circulantes por los ríos, a los nuevos caudales ecológicos que se marquen, así como la integración del resto de instalaciones, de canales, de líneas, también son elegibles, ¿no? Y esto es importante porque estamos subvencionando instalaciones que, si bien no producen un retorno económico, ¿no?, en mejora de la eficiencia de la central o en mejora de las producciones, producen un retorno medioambiental muy importante, ¿no?, y que también está muy alineado con con el plan de recuperación, ¿no?, y con toda la transición ecológica, principalmente en este tipo de instalaciones, ¿no?
donde el tema medioambiental pues es muy, muy sensible. Comentar también aquí que ambos son simultáneos, ¿vale? Y se pueden realizar los dos a la vez, es decir, se pueden incluir actuaciones tanto del grupo A de renovación tecnológica como el grupo B o ambas independientemente, ¿vale? Bien, pasando a la siguiente transparencia, que ya nos habla de las novedades, ¿vale? Una de ellas sería ya el límite de potencia, que ya lo hemos comentado, ¿no? Es escalado a los 50 megavatios, que incluye el grupo B5. Y sí que es importante recalcar que a efectos de esta convocatoria, el límite de potencia se contará como una única instalación. Es decir, instalaciones que tengan diferentes grupos de potencia, ¿no? Que sean inscritos, ¿no? Por ejemplo, en RAIPRE con diferentes números, es decir, todo el mundo lo conocemos que existen instalaciones, por poner un ejemplo, que sea IDAE 1, que es un grupo con 50 megavatios, IDAE 2, otro grupo con 50 megavatios. A efectos de esta convocatoria, el total de la potencia será la suma de ambos, ¿vale? Sería una potencia de 100 megavatios, por lo tanto no sería elegible. Esto quiere decir que no vale presentar grupos individuales, aunque en el RAIPRE, en el registro administrativo, estén inscritos de manera independiente, ¿vale? Lo que tendremos en cuenta es que la misma cota altimétrica de toma y desagüe dentro de una misma ubicación sea la misma, ¿no? Todo lo que podamos sumar, todos los grupos, ¿no?, que cumplan esa característica, se sumarán para contabilizar el límite de potencia total de la instalación. Bien, otra de las novedades que tenemos es los costes subvencionables. En este caso, hemos pasado de un mínimo de 50.000 euros en la primera convocatoria a 400.000 euros en esta segunda convocatoria. También un poco haciendo referencia a ese aumento de potencia, ¿no? Sí que es verdad, que luego lo comentaré, esos 400.000 euros incluyen tanto la generación como el almacenamiento, que ha comentado también Juan Ramón. Otra de las novedades es la garantía de participación, ¿vale? En esta segunda convocatoria, todos los solicitantes deben presentar, del programa 2, deben presentar garantía de participación. El importe es el mismo que en la primera convocatoria, 2% de los costes subvencionables. Pero sí que es verdad que en la primera había un límite por encima del cual o por debajo del cual no se presentaba garantía de participación. En este caso, en esta segunda convocatoria, todos deben presentar esa garantía. Y luego el resto de características que tienen aquí no son novedad, ¿vale? Pero sí que es conveniente remarcarlas, que es la concesión de aguas. La vigencia de esa concesión de aguas debe ser al menos de 5 años, ¿vale? Y que, lógicamente, las actuaciones pues, no pueden modificar las características esenciales de la concesión de aguas, salvo que obtengan autorización previa pues, del organismo de cuenca, ¿vale? Esto no es novedad respecto a la primera convocatoria. Lo que tampoco es novedad, ¿vale? En realidad es el tema del almacenamiento hibridado, ¿vale? Aunque es verdad que trae algunas diferenciaciones respecto a la primera convocatoria, lo que es el añadir almacenamiento hibridado a la instalación de generación ya se permitía en la primera convocatoria. No tuvo demasiado éxito, eso también es verdad. Concretamente en el programa 2 solo se adjudicó un proyecto con almacenamiento hibridado, pero suponemos que ahora en esta segunda convocatoria sí que va a resultar de mayor interés, ¿vale? No me voy a detener demasiado porque lo ha comentado ya mi compañero Juan Ramón. Únicamente comentar que junto con el almacenamiento hibridado debe existir también una renovación tecnológica y medioambiental de la mini central, o sea, es decir, la actuación principal debe ser esa renovación tecnológica y medioambiental, pero si bien es cierto que también se puede añadir ese almacenamiento hibridado, ¿vale? Respecto a los costes elegibles, tampoco hay novedades respecto a la primera convocatoria. Concretamente en este programa 2 es bastante amplio, es bastante flexible, ¿vale? Se permiten numerosos tipos de actuaciones, tanto de renovación tecnológica como la medioambiental. Como he comentado antes, todas las infraestructuras eléctricas son elegibles, canales, tuberías, las compuertas, modificación, bueno, más que modificación, renovación, ¿no?, de las presas y azudes que pudiera haber, tapado de canales, todo el tema de sistemas de medida, de control, sondas de nivel, todo lo relacionado para el mejor control de esos caudales ecológicos y también de la propia operación de la central.
medidas concretas de protección medioambiental que también se presentaron en la primera convocatoria, como modificación y renovación de escalas de peces para hacerlas más funcionales, para adaptarlas mejor a esas condiciones hidrológicas presentes, ¿no? Que muchas de ellas fueron diseñadas pues hace 40, 50 o 100 años algunas, y que vemos que todavía a día de hoy no tienen esa efectividad. Por lo tanto, son perfectamente elegibles en este programa, en este segundo programa, para poderles modificar y adaptar a estas nuevas condiciones, ¿no? Pasos para fauna en canales, etcétera. Decir también que el coste de desmantelamiento de las instalaciones existentes también es elegible, es decir, si se quiere cambiar una turbina o un generador, todo ese coste de desmantelar por uno nuevo también va a ser elegible. Y en definitiva, pues bueno, en el artículo 9 tienen una relación más detallada de todas esas instalaciones o costes elegibles que entran dentro de este programa de ayudas. Respecto a la documentación a entregar, también está definida tanto en el artículo 3 de las bases reguladoras como en la disposición duodécima de esta nueva resolución, de esta nueva convocatoria. Recomiendo que la lean con detalle. Eh, pero sí que es verdad, me gustaría comentar algunas de la documentación, ¿no? que es necesario a entregar, ¿no? En este programa 2 y que un poco sacando las lecciones aprendidas de este programa de la anterior convocatoria, pues dio un poco más de problemas, ¿no? Uno es la autorización administrativa de explotación definitiva, ¿vale? De la instalación existente, ¿vale? La manera de comprobar también esa potencia, ¿no? Elegible dentro de este programa va a ser a través de esa inscripción en el RAIPRE de esas instalaciones preexistentes, ¿vale? Se debe aportar, ¿no? Esa autorización administrativa o la inscripción en el RAIPRE o un documento equivalente que nos permita comprobar de una manera fehaciente la potencia total autorizada para esa instalación que se pretende renovar, ¿vale? Respecto al tema aguas, ¿vale? Aquí sí que trae una novedad que fue introducida con el Real Decreto, bueno, más que Real Decreto, con la orden Omnibus, que es el tema de la concesión administrativa. Se permite la posibilidad tanto de entregar o bien la concesión administrativa o bien el certificado de inscripción en el registro de aguas. Eh, Puede ser o uno u otro, ¿vale? Sabemos de la dificultad, ¿no? que surgió en la primera convocatoria de muchos solicitantes de presentar el certificado, el registro de aguas, por lo tanto ahora puede justificarse también esos 5 años con la concesión, aunque si se dispone del certificado del registro es preferible, ¿no? Porque suele estar más actualizado. Y bueno, respecto al registro de entrada de la autorización administrativa de las nuevas actuaciones, pues al ser un documento opcional, pues puede presentarse o no, ¿vale? Es un tema que otorga puntuación. Y ya centrándome en las novedades respecto a la puntuación, ¿no? De esta segunda convocatoria, ahí en otro color, en color naranja, tienen las novedades, ¿vale? Pasaré muy rápido por las que ya conocen, ¿no? La viabilidad administrativa es que disponga de día o figura ambiental equivalente, o en el caso de que la actuación que se pretenda presentar no sea necesaria presentar una DIA, pues bueno, se puede presentar un documento administrativo eximente emitido por el organismo correspondiente, ¿vale? Si es el organismo de medio ambiente o si es el que corresponda, ¿vale? Lo mismo para el justificante que ya os he comentado del registro de solicitud de entrada de la autorización administrativa previa, ¿vale? Tiene que estar dirigida por el organismo, dirigida al organismo competente, o bien ese documento eximente debe estar emitido por ese organismo competente, ¿vale? Para que sea puntuable, ¿vale? Estos no son requisitos de admisibilidad, sino son requisitos únicamente de puntuación, de baremo de puntuación. Por lo tanto, son opcionales. Respecto al tema medioambiental, lo mismo, ¿vale? Aquí, a través de la memoria descriptiva, pues se presentarán las medidas que se quieren potenciar en esta renovación, que también son, como he dicho antes, son opcionales, ¿vale? La Comisión Técnica de Valoración valorará esas medidas en función de la contribución, mayor o menor contribución medioambiental, y lo puntuará en esa escala desde 0 a 10. Respecto a las novedades que trae, ya las ha comentado un poco Juan Ramón, ¿no? Sería la incorporación de ese almacenamiento hibridado, ¿vale? Con una puntuación de 5 puntos, siempre y cuando el mínimo de capacidad de almacenamiento sean esas 0,5 horas o 0,5 megavatios por
megavatio, o sea, megavatio hora por megavatio, ¿vale? Y adicionalmente, si esta instalación cuenta con el compromiso de operación en modo grid forming, ¿no? Que pueda operar y verter esa energía en modo grid forming, se le adicionarán 5 puntos más, ¿vale? Respecto a las externalidades, se mantiene más o menos las mismas, se quita la parte de formación, como ha comentado Juan Ramón, y se incluye ese criterio de cadena de valor que bien ha comentado, ¿vale? El criterio económico en el programa 2 también mantiene la misma puntuación, ¿vale? Con esa escala de 0 a 25 en función de esa reducción de ayuda sobre el máximo posible, que en esta segunda convocatoria, ya lo ha comentado Juan Ramón, es un 35% para todas, independientemente si es pyme o si es gran empresa, y al que se le puede añadir un 5% adicional en el caso de que sea transición justa o reto demográfico. Bien, centrándonos un poco en algunas de estas que quiero resaltar, ¿vale? El criterio de viabilidad, ¿vale? En la parte de puntuación, en cuanto al justificante de registro de entrada para solicitud de autorización administrativa de las nuevas actuaciones, o bien ese documento eximente que os decía, es importante comentar que únicamente serán puntuables aquellas solicitudes que lo presenten en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización de presentación del plazo, que eso es el 24 de febrero, ¿vale? De ahí, en los 12 meses anteriores, será puntuable siempre y cuando se haya metido ese registro en el organismo competente, ¿vale? Respecto al criterio medioambiental, pues bueno, simplemente comentar que será a juicio de la Comisión Técnica de Valoración, ¿vale? En función de ese mayor o menor contribución. Y esto sí que es importante, que también tuvo bastante repercusión en la primera convocatoria, no se tendrán en cuenta todas aquellas medidas relacionadas con la renovación tecnológica, ¿vale? Y que cuyo fin sea la producción de energía hidroeléctrica, ¿vale? Aunque puedan compartir un determinado fin, ¿vale? Me refiero, por ejemplo, a actuaciones de renovación en el sistema de control, por poner uno, que se justifique que mediante ese sistema de control, pues bueno, también se ejerce o se incluyen medidas que puedan garantizar los caudales ecológicos, ¿vale? Pero que comparten, ¿no? Esa compatibilidad tanto para optimizar la producción como para optimizar los caudales ecológicos. En ese caso, ¿vale? No sería puntuable dentro de un criterio medioambiental, ¿no? Porque ya se está puntuando y ya se está teniendo en consideración en la parte de renovación tecnológica, ¿no? Por lo tanto, únicamente, ¿vale? Se puntuarán actuaciones medioambientales que nada tengan que ver con la producción hidroeléctrica, ¿no? Como por ejemplo las que tenemos ahí, medidas para garantizar esa migración de peces, ¿no? Nuevas escalas, adaptación de las existentes, medidas que garanticen, ¿no? Ese flujo del caudal ecológico mínimo, como escotaduras en azudes, como automatización también de compuertas o cualquier otro sistema, ¿no? Que permita garantizar eh, fehacientemente, ¿no? Que se cumplen esos caudales ecológicos, medidas de protección también de mejora de los hábitats, tenemos ahí soterramientos de canales, para pasos para fauna, ¿no? Integración territorial. En definitiva, cualquier medida, ¿no? Que pueda suponer una mejora en este aspecto, pero que no contribuya a la producción o a la mejora de la producción hidroeléctrica o pueda tener un retorno económico, ¿no? Respecto al impacto en la cadena de valor, bueno, lo voy a pasar un poco rápido porque lo ha comentado mi compañero. No hay diferencia, ¿no? En esta parte. La parte de baterías electroquímicas sería exactamente igual. La parte de generación, en el caso del programa 2, se otorga 10 puntos para todas aquellas actuaciones que cumplan el 100%, y esto es importante remarcarlo, el 100% de las actuaciones dedicadas al sistema de generación deben provenir de plantas industriales ubicadas o tanto en territorio español o tanto en territorio nacional, ¿vale? Se hará a través del plan estratégico. Hay un modelo del plan estratégico para declarar las actuaciones que se quieren presentar, ¿vale? Y para declarar también si son territorio español o europeo y opcionalmente pues que se pueda también dar una lista de los suministradores, ¿vale? Pero es cierto que para obtener el máximo de puntuación, todas tienen que cumplir, ¿vale? Así como en el sistema de baterías, pues bueno, lo que ha comentado Juan Ramón, se permite cierta flexibilidad. Em, como
novedad del sistema 2, o sea, del programa 2 o particularidad, tenemos también la posibilidad de poner almacenamiento hibridado con un bombeo o un microbombeo, ¿vale? Eh, en la pasada convocatoria, el único proyecto de almacenamiento que se presentó o que fue finalmente adjudicado fue un bombeo precisamente, ¿no? Por lo tanto, nos parece también importante incluirlo como posibilidad, ¿vale? En este caso, sí que tenemos una tabla muy particular, ¿vale? Con los principales equipos que pueden componer este sistema de almacenamiento, que serían o turbinas reversibles, en el caso de que sea la tipología así, o si se quiere hacer un sistema en paralelo con bombas y motores hidráulicos y eléctricos, toda la parte de sistema eléctrico y de protecciones y el sistema de control. Para obtener los 5 puntos, al menos 3 de estos 4 componentes que tienen ahora mismo reflejados en la tabla deben pertenecer o deben estar fabricados o suministrados por empresas de la Unión Europea, españolas o de la Unión Europea, ¿vale? Esto sería hasta aquí las novedades del programa 2, ¿vale? Si os parece, ahora podemos hacer un repaso rápido también de la parte común, ¿no? De la presentación de solicitudes, que como ustedes bien saben, se debe hacer a través de la sede electrónica. Todos los trámites se deben hacer a través del tramitador de esa sede electrónica. Se debe disponer de certificado electrónico. Aquí es importante tenerlo en cuenta para que luego no haya problemas cuando lo presenten, que el representante, el que tenga poderes para presentar esa solicitud, es el que debe firmar toda la documentación, siempre mediante certificado electrónico digital, ¿vale? Em, la mayoría de ustedes seguramente habrán presentado programas o solicitudes, ¿no? Anteriores convocatorias, por lo tanto estarán familiarizados con el tramitador, pero aquel que sea su primera vez, pues comentar que hay una guía de usuario perfectamente explicada en la documentación adjunta de la sede, donde se explica cómo se debe rellenar el formulario, quién es el beneficiario, el representante, qué datos de proyecto se deben introducir, las declaraciones. En definitiva, una guía en la que te va guiando paso a paso cómo se debe realizar correctamente esa solicitud. Adicionalmente, a los que también hayan presentado, les recomiendo que la vuelvan a leer para que no tengan ningún problema en la presentación de estas solicitudes. También quiero remarcar, que ya lo ha dicho mi compañero Juan Ramón, cuando se empiecen a rellenar esos formularios, ¿no? Y esas solicitudes, es importante remarcar que desde el momento que está abierto, que ya abrió el pasado 15 de enero, se permiten guardar los progresos hasta el momento de la firma y presentación de la solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos ir cargando paulatinamente todos los archivos, podemos ir rellenando, podemos ir haciéndolo con tiempo. Porque, como bien saben ya y ha remarcado mi compañero, si lo dejamos todo para el último momento, pues corremos el riesgo de que, como ya ha pasado en alguna otra ocasión, vengan todas las solicitudes el último día, se sature y podamos tener algún problema informático, ¿vale? O puede ser de la propia sede o puede ser también del propio solicitante, ¿no? Por lo tanto, comentar que nos permite ir guardando paulatinamente, chequeando poco a poco la documentación, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta y que lo vayan haciendo así para evitar problemas de última hora. En cuanto a la documentación general a presentar, bueno, pues en la propia sede de la convocatoria tienen una relación con todos los adjuntos, tienen un checklist en formato de Excel con toda la documentación para cada uno de los programas, un listado de documentos, tienen también todas las plantillas disponibles, que como ha comentado también Juan Ramón, la novedad es que en esta segunda convocatoria para facilitar también, ¿no? Y agilizar ese proceso, se han incorporado muchas de esas declaraciones responsables en el propio formulario de solicitud, ¿vale? Tienen también la memoria descriptiva para cada uno de los programas. Les recomendamos también que se fijen, ¿no? Cuando la rellenen. Efectivamente, para el programa 1 tiene una parte, para el programa 2 tiene otra, ¿vale? Plan estratégico también, que tiene estas bastantes novedades, ¿no? Con todo ese impacto en la cadena de valor. Y en definitiva, pues bueno, tienen ahí toda la documentación para que la vayan chequeando, ¿no? Así como los cuestionarios de autoevaluación del programa de NSH. Por último, comentar también que existe una herramienta de cálculo que ponemos a disposición de todos los solicitantes en formato Excel para que puedan
jugar con ella, ¿vale? Es una herramienta en la que pueden introducir pues, tanto los suma de los costes del sistema de generación como de almacenamiento, ¿no? En el caso de que quieran hibridar con almacenamiento. La herramienta autocalcula, ¿no? En función de la potencia estimada, el coste subvencionable máximo que le correspondería, y pueden introducir también la ayuda solicitada, ¿no? Entonces, les calculará esa intensidad de ayuda máxima y la intensidad de ayuda que ustedes están pidiendo, ¿no? Y con eso podrán automáticamente saber la valoración que van a obtener en el criterio económico, ¿vale? Es importante que la usen, que la vean, ¿no? Para que jueguen con ella y a la hora de presentar la solicitud no haya ningún problema, ningún malentendido. Chequen también los datos que están poniendo en esta aplicación, los que ponen en el propio formulario y los que ponen en la propia memoria descriptiva, ¿no? Es importante que haya concordancia con todos, ¿vale? Pero bueno, es una aplicación bastante interesante que les recomendamos que la usen, ¿vale? Y ya para terminar, ¿vale? Mi intervención, recordar las guías que les he comentado, recordar también que hay un documento a su disposición de respuestas a preguntas frecuentes. Está colgado en la sede electrónica, en la, en la parte de documentos adjuntos. Es un documento vivo, ¿vale? A medida que se van incorporando nuevas preguntas, lo vamos actualizando. Seguramente después de este webinar, muchas de las preguntas que hayan hecho las incorporaremos a ese documento. También es importante remarcar que no es un documento vinculante, ¿no? Sino que es un documento de trabajo, es un documento orientativo, ¿vale? Que lo que es vinculante en este caso son las bases y la convocatoria, que cualquier discrepancia, lógicamente, siempre tendrá prelación bases y convocatoria, pero que antes de realizar cualquier consulta, le recomiendo que lo miren, que lo chequeen, porque seguramente puede estar ya respondida, ¿no? Y en el caso de que no encuentren la respuesta, pues comentar que tienen a su disposición 2 correos electrónicos, que son los que tienen en pantalla remarcados en rojo. Por un lado, el de incidencias informáticas, ¿no? Con la propia aplicación del tramitador, soporteinformático.repoten2@idae.es. Y si la consulta va más relacionada con las propias bases o la propia convocatoria, tiene a su disposición otro correo que es solicitudes.repoten2@idae.es. Es importante remarcar que para esta segunda convocatoria se ha habilitado un correo especial, ¿vale? Que es el de Repoten2, ¿no? Con ese sufijo. Por lo tanto, chequeen también que van mandándolo al buzón correcto y no lo están haciendo al de la primera convocatoria. Por mi parte, nada más. Paso la palabra ahora a mi compañera Carmen, que nos comentará si hemos recibido algunas preguntas y concluiremos pues con este turno de preguntas para todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos ahora. Bueno, muchas gracias por las ponencias. Vamos a dar paso al turno de preguntas de este webinar que está suscitando gran interés. Tenemos ya más de 230 usuarios siguiendo el webinar. Vamos a empezar con una pregunta para Juan Ramón Ayuso. En esta convocatoria y en relación con la intensidad de la ayuda, aplica el artículo 10.5 epígrafe A. La interpretación indica que no hay incremento de intensidad de ayuda por ser gran, mediana o pequeña empresa, pero no queda totalmente claro. Vale, bien, en efecto, en esta segunda convocatoria la intensidad de ayuda no depende del tamaño de la empresa. Como hemos explicado antes, estamos tratando de agilizar la fase de evaluación y las tipologías de empresa, em, porque siempre dan lugar a muchas subsanaciones en los expedientes. En la base de reguladoras, ese artículo 10, mencionado en la pregunta, mm, admite la posibilidad de admitir una intensidad de ayuda superior para pymes, pero es una potestad que tiene que contemplarse a nivel de convocatoria. Y de hecho entendemos que con el 35% de intensidad de ayuda máxima establecido como tope, cuando además se ha podido suprimir el coste de la instalación de referencia, ya tiene que ser más que suficiente en general para hacer viable económicamente la instalación. Y esperamos además que con la esperada concurrencia competitiva, la intensidad de ayuda promedio em, de las solicitudes que resulten beneficiarias sea significativamente inferior. Es decir, os recordamos, el criterio económico da 30 puntos de puntuación y esperamos que con el plazo de ejecución hasta 2030 la ayuda solicitada supere el presupuesto disponible. Así que la reducción de ayuda solicitada sobre la ayuda máxima
creemos que va a tener mucha influencia en que las solicitudes de ayudas que sean admitidas resulten beneficiarias. Aprovecho que estaba mirando preguntas en el chat. Respondo un par de ellas y luego respondo alguna más. Em, Hay una pregunta, la 26, dice, para los proyectos con ayuda en Repoten 1, ¿les aplica la nueva definición de obra completamente finalizada que se indica en la nueva norma? Es decir, para acreditar la finalización de las obras, ¿les aplica la obtención del CFO o la solicitud de autorización de explotación provisional o se mantiene el certificado de primer vertido? Bien, importante. mm, Se ha simplificado la consideración de instalación finalizada, o sea, la orden ómnibus que salió nos ha permitido modificar algunas condiciones, simplificar, solo para Repoten 2, no para Repo 1. Y en este caso, en estas nuevas instalaciones en Repoten 2, la consideración de instalación finalizada va a ser con la inversión realizada y el certificado fin de obra. No hay necesidad de inscripción en el RAIPRE ni haber iniciado vertido. ¿Vale? Y otra pregunta, Carmen. La 23 dice, ¿para cadena de valor es necesario que la góndola sea fabricada en la UE o es suficiente que sea ensamblada en la UE? Bien, el requisito, según se establece en el compromiso, en, en el criterio de evaluación y aparece en el plan estratégico socioeconómico, es ensamblaje en una planta industrial de la Unión Europea. Hay otros compromisos asociados a la fabricación del generador de multiplicador que forman parte de la góndola. En su caso, la planta de origen del ensamblaje tiene que ser en la Unión Europea para conseguir ese compromiso como cumplido. Luego contesto alguna vez. Gracias. Vale. Vale. Continuamos con una pregunta para Antonio García. Para el programa 2, ¿se puede solicitar ayuda para un proyecto que contemple hibridar un aprovechamiento hidroeléctrico con un sistema de almacenamiento o es preciso que el proyecto incluya además otras actuaciones de renovación tecnológica o medioambiental? De ser preciso que el proyecto incluya, además del almacenamiento, otras actuaciones de renovación tecnológica o medioambiental, la cuantía de 400.000 euros puede alcanzarse únicamente con el sistema de almacenamiento o existe un mínimo que deba alcanzarse con la actuación de renovación tecnológica. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, lo he comentado un poco rápido, es verdad, antes de pasada, pero cuando os comentaba, ¿no? El objeto de este programa lo hacía por esto precisamente, ¿no? Porque el programa 2 de renovación es precisamente eso, un programa centrado en la renovación tecnológica o medioambiental de la instalación, ¿vale? Es por eso que no es un programa de almacenamiento, ¿vale? No es un programa como el que muchos de ustedes seguramente habrán presentado, como el de almacenamiento FEDER o el programa PINAL, ¿no? No es un programa para hibridar instalaciones solo con almacenamiento, ¿no? Debe tener obligatoriamente un componente de renovación tecnológica o renovación medioambiental, ¿vale? Por eso, respondiendo a tu pregunta, la pregunta sería que no, ¿no? O sea, debe ser siempre un añadido, ¿no? Primero tenemos la renovación tecnológica o medioambiental y si además podemos hibridarlo con un sistema de almacenamiento, pues mejor, porque además vamos a tener mayor puntuación. Pero obligatoriamente debe tener ese componente tecnológico o medioambiental. La segunda parte decías que sí, que de ser preciso, ¿no? En tal caso, si dentro de los costes elegibles, ¿no? De ese mínimo de coste subvencionable, se puede incluir ambos, ¿no? Efectivamente, dentro de ese mínimo que en esta segunda convocatoria hemos aumentado hasta los 400.000 euros, Ujú. se contabilizarán ambas actuaciones, es decir, todas las actuaciones elegibles, ¿vale? El coste subvencionable es único para todas las actuaciones elegibles, ¿vale? Por lo tanto, dentro de esos 400.000 contaremos tanto la parte de renovación tecnológica, que tiene que tener una parte, o sea, es decir, tiene que tener su presupuesto propio, o la parte medioambiental, en este caso, y también la parte de almacenamiento electroquímico o a través de microbombeos, ¿vale? Pero no se puede contabilizar, no se debe o no se puede llegar únicamente solo con la parte de almacenamiento, ¿vale? Es importante remarcar eso, ¿vale? Mm, Eh, De yo creo que acuerdo. ha quedado claro, ¿no? Vale, de acuerdo. Continuamos ahora con una pregunta para Juan Ramón. Las entidades para ambos programas, las entidades beneficiarias podrían modificar durante la ejecución del proyecto las características técnicas del proyecto que se incluyan en la memoria descriptiva. Por ejemplo,
en el programa 1 que en la actuación variasen los vértices de la poligonal prevista durante la tramitación administrativa. Vale, gracias. Sí, en efecto, las bases reguladoras permiten cierta flexibilidad cuando esté debidamente justificado y se cumplan los requisitos que aparecen en el artículo 20 de las bases reguladoras, y se mantengan los compromisos esenciales por los que se les otorgó la ayuda en la puntuación en el mecanismo de concurrencia competitiva. Y es frecuente que ciertas características del proyecto se vean modificadas al ir avanzando la tramitación administrativa. Y la posición exacta de los aerogeneradores, se me ocurre el modelo de aerogenerador, se me ocurre la potencia unitaria de las máquinas. Em, Eso sí, en todo momento se puede solicitar modificación del proyecto expediente por expediente después de la concesión en resolución definitiva. En todo momento se tendrá que tener en cuenta, que los compromisos adquiridos en la solicitud de la ayuda, como son, por ejemplo, la potencia total de la instalación, el origen europeo de los elementos principales, el del sistema de generación de almacenamiento en su caso. Esos son compromisos esenciales y el incumplimiento de alguno de esos compromisos sí que daría lugar a penalizaciones correspondientes. Aprovecho. Por ejemplo, ha habido otra pregunta en el chat que dice, ¿pueden aclarar o ampliar el detalle de lo que se considera como emplazamiento previamente ocupado? La poligonal de la instalación existente es el emplazamiento previamente ocupado de manera administrativa, pero el nuevo proyecto de repotenciación eólica en el programa 1 puede tener una poligonal algo distinta. Es decir, lógicamente va a tener que estar solapada porque implica y tendrá que justificar el mantenimiento de los generadores existentes, aunque sea de manera parcial. Con lo cual, la poligonal existente se va a ver afectada. Se razonaría si hay una ampliación, una repotenciación que afecte y se va a salga de ese límite, pues se podría razonar la necesidad y mientras que sea repotenciación de la instalación existente, aunque fuera parcial, se podría flexibilizar. Y otra pregunta que había, se dice, si se otorgan puntos en bases a ciertas actuaciones con delegaciones responsables y luego no se ejecutan, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si se propone un sistema de almacenamiento y luego no se realiza? Bien, las dejaciones responsables son compromisos que acompañan a las entidades beneficiarias durante el desarrollo de la actuación y hay que tomarlas como tales. Si no, serían incumplimientos y dependerá de cada incumplimiento si es grave o no y puede suponer o no la pérdida del derecho de las ayudas o pueden ser menos graves y puede implicar una penalización admisible con o sin penalización económica. Y en cuanto a incumplimientos sobre el sistema de almacenamiento, que ya lo he comentado, es importante que piensen que ya tienen una cierta visibilidad. Se ha dicho, oye, es una penalización parcial con visibilidad sobre la reducción de la ayuda en su caso. Gracias. Vale, muchas gracias. Continuamos con una pregunta para Antonio. Para ambos programas también, ¿pueden presentarse a esta segunda convocatoria proyectos que hayan resultado beneficiarios en la primera convocatoria de Repo 1 si renuncian a la ayuda concedida? Y si ahora se presenta una solicitud con un alcance diferente al del proyecto inicial, al del proyecto inicial, perdón. Momento inicial. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, en este caso hay que tener en cuenta que se deben cumplir todos los requisitos de la convocatoria, ¿vale? Y uno de ellos es el tema de no haber iniciado las actuaciones, ¿vale? Tiene que tener un efecto incentivador tanto para programa 1 como para el programa 2, ¿vale? Por lo tanto, proyectos que han resultado beneficiarios en la primera convocatoria, lo primero que deben plantearse es si han iniciado o no las actuaciones. Si ya las han iniciado, obviamente no serían elegibles para esta segunda convocatoria. En el caso de que no las hayan iniciado todavía, siempre y cuando renunciaran a esas ayudas concedidas en la primera convocatoria, sí podrían presentarse, ¿vale? Aún así, en la parte de declaración de ayudas, hay un formulario y una declaración responsable de obtención de ayudas en otros programas, deben indicarlo, deben indicar sobre qué programa han resultado beneficiarios, sobre qué programa de ayudas y qué fondo, ¿no? En este caso sería del plan de recuperación, para ver esa compatibilidad. Pero la respuesta sería que en el caso de que no hubieran no hubieran iniciado las actuaciones y siempre y cuando renunciaran previamente a la concesión y a la resolución definitiva, ¿no? de esta segunda convocatoria, podrían ser elegibles, ¿vale?
Eso sí, tendrían que cumplir, como bien he dicho, los requisitos, ¿no? Tendrían que presentar aval si no lo tenían en la primera convocatoria, tendrían que cumplir esos 400.000 euros, ¿no? En el caso del programa 2 y cumplir todo el resto de requisitos que se piden. La siguiente pregunta que comentabas, ¿y si además o si se presenta algún proyecto, ¿no? Beneficiario de la primera convocatoria con un alcance diferente, ¿no? Sobre el mismo proyecto? Bien, en este punto hay que diferenciar muy bien el tema del alcance, ¿no? Es decir, puede haber, por ejemplo, ¿no? un proyecto de la primera convocatoria que hubiera sido beneficiario para una actuación, me lo invento, medioambiental, ¿vale? Por ejemplo, renovación de toda la obra civil, escala de peces, etcétera, que fuera beneficiario, lo ha construido, no hay ningún problema, y ahora se quiere presentar con ese mismo proyecto al que le quiere renovar toda la parte de instalación electromecánica y además meterle en hibridación y un almacenamiento, ¿vale? En este caso vemos que son actuaciones totalmente diferentes, ¿vale? Hay una diferenciación palpable, visual, comprobable y justificable. En ese caso sí podría presentarse, puesto que son actuaciones totalmente diferentes, ¿vale? No habría ningún problema. Ahora bien, cuando sean actuaciones que puedan compartir cierta similitud, eh, aún así tendrán que declararlo también en la ayuda para que podamos comprobar hasta qué punto esas actuaciones pueden estar solapadas o no, ¿no? Y, por supuesto, siempre deberán ser actuaciones que sean posteriores a la solicitud de ayuda, ¿no? Para cumplir ese efecto incentivador. Gracias, Antonio. Continuamos con una pregunta para Juan Ramón. Para un parque eólico con inicio de operación anterior a la fecha de 30 de junio de 2010, ¿sería subvencionable la instalación de almacenamiento integrado en la instalación de generación, no realizando ningún tipo de sustitución de las actuales aerogeneradores del parque? Bien, gracias por la pregunta. No, no sería subvencionable una actuación que solo contemple el sistema de almacenamiento, aunque estuviese dentro de un parque eólico existente, por favor, ténganlo claro. De acuerdo con el artículo 8 de la base reguladoras, los proyectos tienen que ser sobre repotenciación de instalaciones eólicas. Y estas pueden incluir instalaciones de almacenamiento o no, pero la repotenciación es lo esencial en esta línea de ayudas y tiene que sustituir de manera completa los aerogeneradores por otros nuevos y sin uso previo. Si solo hay almacenamiento, eso no se cumpliría. Ahondando en dos cuestiones que se han puesto en el chat. Alguna ya ha respondido Antonio sobre la interacción con repotenciación 1. Hay una en particular, dice, en los proyectos eólicos con ayuda otorgada, la 24, en los proyectos eólicos con ayuda otorgada en la primera convocatoria, Repoten 1 y con prórroga. ¿Cuál es la fecha límite para solicitar la prórroga adicional según lo indicado en esta nueva Repoten 2? Bien, aprovecho porque entiendo que hay interesados. Aquellas actuaciones de la primera convocatoria de repotenciación 1, se ha puesto en la web un mensaje claro y un aviso de interés desde hace tiempo, desde que salió la Omnibus, que les puede afectar el plazo de ampliación, pero tiene que estar cumpliendo las bases reguladoras y el artículo 20 y 21 para su expediente. Es decir, tiene que tener una solicitud previa de ampliación de plazo y tiene que estar justificada. Esa fecha límite será la fecha que tenga una resolución expediente por expediente. Es decir, hemos concedido ampliaciones de plazo de manera bastante generalizada, se ha conseguido hasta 30 de junio de 2026. Pues si quiere solicitar una ampliación de plazo ahora más allá y cumple con esos requisitos, puede hacerlo hasta junio de 2026. Puede solicitar la ampliación de plazo. ¿Qué pasa? Que cuanto antes la solicite, si son razones que ya conoce, pues más tiempo nos dará para la respuesta. Pero tiene que solicitar la ampliación de plazo de manera expresa y no puede dar por entendido que puede ser de manera de oficio o automática. Cada expediente tiene su vida propia y de manera justificada tiene que solicitarla. Perdón por la extensión. Pues, Ujú. Vale, gracias. Juan Ramón, ahora una pregunta para Antonio García.
Respecto a la plantilla colgada en la sede electrónica del documento Plan Estratégico Socioeconómico, para el programa 2, en la tabla de cadena de valor aparecen unos elementos predefinidos. Si un proyecto no contempla actuaciones en esos elementos predefinidos, se podría editar y quitar los elementos predefinidos añadiendo otros elementos, como por ejemplo obra civil o actuaciones medioambientales. Además, para poder optar a los puntos de externalidades positivas de impacto en cadena de valor, es necesario cumplir con alguno de los elementos predefinidos que aparecen en la tabla anterior. Muchas gracias, Carmen. Sí, vamos a ver, respecto al modelo de plan estratégico socioeconómico, en un primer momento se colgó una primera versión, posteriormente estos últimos días la hemos mejorado, ¿no? Hemos aclarado, este es uno de los puntos que hemos aclarado, pero me parece muy buena pregunta para enfocarlo y que todo el mundo lo tenga claro. En el programa 2, la parte de cadena de valor, que es a lo que se refiere este plan estratégico, hemos metido unos elementos, ¿no? Predefinidos para la tabla de cadena de valor de la parte de generación, ¿no? Del programa 2, de lo que sería la parte de turbinas, generadores, etcétera, que obviamente al ser un programa tan amplio, ¿no? Que incluye tanto medioambiental como la parte de renovación tecnológica, eh, hay mucha variabilidad, ¿no? No podemos recoger cada una de las actuaciones porque sería inmenso, ¿no? Esa tabla. Entonces, hemos puesto a modo orientativo y no limitativo una serie de cuadros, ¿vale? Pero que obviamente esos cuadros se pueden editar, se pueden modificar y de hecho lo deben hacer, ¿no? Lo importante es que en esos cuadros, en ese plan estratégico, se reflejen las mismas actuaciones que se están definiendo en la memoria descriptiva, ¿vale? Debe haber una concordancia, como he explicado antes, entre los documentos, ¿no? Todas las actuaciones plasmadas, tanto en el presupuesto, ¿no? Que se presenta en la memoria económica como en la descripción, deben estar reflejadas, ¿no? Las principales actuaciones en este plan estratégico socioeconómico para la parte de renovación tecnológica o medioambiental, ¿vale? En el caso de que hay una hibridación, ¿vale? Y aquí sí que cambia la cosa, una hibridación con almacenamiento, allí sí que hay unas tablas, ¿vale? Sobre todo para, bueno, para las dos, ¿no? Tanto para la posibilidad de hibridación con baterías como la posibilidad de hibridación con bombeo. Ahí sí que tenemos unas tablas fijas, ¿no? Con unos elementos que se deben cumplir sí o sí, ¿no? Y que se deberá declarar si pertenecen o no a la Unión Europea, ¿vale? En ese caso no son modificables, pero solo en la parte de hibridación. La parte de generación en programa 2 sí sería modificable. ¿Es necesario cumplir con alguno de esos elementos que aparecen en la tabla predefinidos? A ver, no es necesario, ¿no? Para la parte de cadena de valor de almacenamiento, es decir, son independientes. Puedes cumplir perfectamente la parte de almacenamiento y no cumplir la parte de generación o viceversa, o cumplir ambos, ¿vale? Son totalmente independientes. Gracias. Juan Ramón, otra pregunta. En caso de que una misma instalación eólica se estructure en varias poligonales, de las que solo algunas se sitúen en municipios de transición justa o reto demográfico, ¿podrían confirmar en qué casos se obtendrán los 10 puntos del criterio de externalidades positivas? Y en relación con la delimitación de la poligonal de un parque eólico, programa 1, ¿existe algún criterio en la convocatoria que establezca la distancia del buffer a considerar respecto a las infraestructuras proyectadas? En caso contrario, agradeceríamos confirmación de si dicha distancia puede definirse en base a criterios técnicos debidamente justificados por el promotor. Vale, vamos por partes. Primero, la primera pregunta yo creo que ya está respondida en el documento FAQ y aprovecho para recordar a la audiencia que lo consulte. En concreto, la FAQ 2227 indica, en resumen, que para obtener los 10 puntos que se otorgan por el criterio de municipios en transición justa o reto demográfico, siempre sin perjuicio de que la asignación de puntuación es una tarea que realizará la Comisión Técnica de Valoración en su momento, no, que tiene sus competencias y lo valorará. Pero a priori se estima suficiente con que únicamente una de las localizaciones donde se realice la actuación se encontrase en cualquiera de las listas de municipios de transición justa y o reto demográfico. Eso sí, eso sí, el solicitante tendrá que describir y motivar adecuadamente en la memoria que ambas instalaciones se refieren y son imprescindibles para la misma actuación y para la consecución del resultado comprometido. He de recordar en este punto
que el procedimiento administrativo, el de gestión de la solicitud de ayuda, contempla una primera fase de preevaluación y ahí, de hecho, pues pueden esperar todas las solicitudes que tendrán requerimiento de subsanación y aclaraciones. Si algo, pues, no se ajusta o plantea dudas sobre ajustarse a las bases reguladoras y la convocatoria. El buffer, no entiendo muy bien a qué se refiere con el buffer. Yo creo que estará ligada esa pregunta a lo que he contestado antes. Lo importante para instalación existente es la poligonal de esa instalación anterior autorizada y entendemos que los nuevos proyectos, en el caso de repotenciaciones eólicas, puede modificar parcialmente, pero siempre tendrá que justificar que está asociado al desmantelamiento parcial, al menos, de un parque eólico existente y tendrá que estar solapado necesariamente a la poligonal existente también. Gracias. Gracias. Ahora una pregunta para Antonio. Para las actuaciones del programa 2 se establecen unos costes subvencionables mínimos por proyecto superiores a 400.000 euros. ¿Qué ocurriría si a la hora de justificar te quedas por debajo de ese importe, manteniendo el alcance de las actuaciones, por un descenso en los precios ofertados inicialmente en el presupuesto que te dieron en fase de solicitud? Ok. Bueno, vamos a ver. Aquí tanto las bases como la propia convocatoria es clara, ¿no? O sea, tenemos unos requisitos que cumplir y esos requisitos establecen un mínimo de costes subvencionables por proyecto, ¿no? Que en este caso se cifra en 400.000 euros para la segunda convocatoria. Esa es la cifra que habrá que justificar, ¿vale? Primero es la cifra que se aprueba, la que se solicita, y luego posteriormente en fase de justificación será la cifra que habrá que acreditar con ese mínimo, ¿vale? Mediante facturas, mediante toda la documentación que se requiere en las bases. Si hay un descenso de los costes, por debajo de ese importe, lógicamente esa actuación no cumpliría los requisitos y podría denegarse la ayuda en este caso. Y bueno, en el caso de que haya un incumplimiento, pues incluso se podría instar a una incautación de la garantía. Bueno, eso habría que mirarlo, pero desde luego no cumpliría las bases y por lo tanto no sería elegible, ¿no? Por lo tanto, hay que cerciorarse muy bien, ¿no? De cuando se solicita esa ayuda, de los costes, hay que tener el proyecto lo más maduro posible y también recordar que no únicamente son elegibles los costes subvencionables puramente enmarcados, ¿no? Dentro de esa renovación tecnológica o medioambiental o la propia instalación de almacenamiento, sino que, por ejemplo, los costes asociados a esa tramitación de la ayuda, pues también son elegibles, ¿no? Costes de una consultora, de una ingeniería, de una empresa externa, ¿no? Que ayude a la solicitud de esas, de esta convocatoria, así como la justificación, son elegibles hasta un máximo, ¿no? De 10.000 euros, quiero recordar. También aprovecho pues para comentar, ¿no? Y animar a que las propias empresas, sobre todo a las que no hayan presentado antes, pues que contacten, ¿no? Con ese tipo de empresas que están más habituadas para que se presenten de una manera más acorde y más mejor estructuradas estas solicitudes, ¿no? Prevemos que pueda haber bastante concurrencia, por lo tanto, cuanto mejor estén expuestas estas solicitudes, pues bueno, mejor será, ¿no? A la hora de establecer esa competencia. Pero bueno, la respuesta concreta sería que no, ¿no? O sea, que no sería elegible en el caso de que se quede por debajo del límite que imponen las bases. Vale, vamos con una última pregunta para Juan Ramón en este caso. Debido a la necesidad de cumplir con los plazos de suministro de componentes, justo antes de que se publicase la convocatoria, firmamos un acuerdo de suministro de aerogeneradores. ¿Sería una actuación elegible en el programa 1? Em, Perdona, es que Juan Ramón. estoy a la vez intento contestar en directo. Vale. Vamos a ver. Bien, sería una actuación elegible cuando se haya firmado un suministro de generadores. Un acuerdo, pues a priori con esa información que apunta la pregunta, pues no parecería elegible. O sea, no se cumpliría el efecto incentivador de las ayudas a priori, porque tiene que ser, solo serán elegibles aquellas adquisiciones y actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la sede electrónica de la solicitud de ayuda. A priori.
El hito, además, que dice el artículo 9.9 de las bases reguladoras es que el hito que marca el inicio de los trabajos es la fecha del primer compromiso en firme. Primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haya irreversible la inversión. ¿Por qué digo a priori? Bien, pues la cuestión es la firma de un acuerdo de suministro de componentes suele ser firme. ¿Qué pasa? Que se me ocurre grises. Eh, si es un acuerdo con un plazo cerrado y solo para un parque eólico en particular y no tiene cláusulas condicionadas, parece bastante firme. Sería difícil no considerarlo firme. Pero sí me imagino alguna casuística, por ejemplo, que habría que analizar caso por caso. Si es un acuerdo marco para un conjunto de aerogeneradores, para un paquete de varios parques eólicos con un listado abierto y algunos pueden ser y otros no, o hay distintos plazos de suministro y el acuerdo puede tener cláusulas que limiten parcialmente el suministro en caso de no recibir ayudas o pena de penalización en ese mismo contrato. Es decir, existen casos grises en el que el promotor puede alegar y puede tener posibilidad de aclarar que no se está poniendo en riesgo el efecto incentivador. Pero en principio, con la información de si hay un compromiso previo, pues a priori sería firme, salvo que se demuestre lo contrario. Luego, aprovecho, hay una última pregunta de la 42. Dice, ¿puede presentarse un proyecto de repotenciación el cual se hibridará con un almacenamiento que ya ha resultado adjudicatario de ayudas en convocatoria específica de ayudas al almacenamiento? Entiendo que el coste de almacenamiento no sería subvencionable en este caso, podría estar subvencionado, pero sí puntuaría el criterio tecnológico. ¿Es así? No es así. O sea, puede ser una actuación de repotenciación eólica subvencionable, entra dentro, pero si la actuación de almacenamiento, de sistema de almacenamiento, ya ha sido considerada en otra línea de ayudas, aquí no tiene puntuación adicional. Ya no forma parte de la actuación ni a la que se solicita ayudas a esta línea, con lo cual no puede considerarse como que se le dará esa puntuación adicional. Y ya por último también agradezco a mis compañeros del Departamento Eólico e Hidroeléctrico en el backstage, Juan Ramón Martínez y José María Fernández, que han estado procesando y respondiendo a vuestras preguntas más inmediatas con el tiempo que han tenido disponible. En cualquier caso, todas las preguntas que no han sido contestadas y que hayan ido apareciendo en el chat, las utilizaremos para enriquecer y mejorar el documento FAQ que ahora mismo ya tenéis disponible en una primera versión, pero que volveréis a tener disponible en una versión actualizada antes de que acabe el plazo de presentación de solicitudes seguro y responderemos ahí a preguntas genéricas que nos habéis puesto. Así que muchas gracias a todos por vuestros proyectos, por vuestro interés y encantados de recorrer esta senda con vosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta aquí el turno de preguntas y este webinar. Lo único que nos queda es recordarles que la grabación del webinar se va a colgar en nuestra página web y en nuestras redes sociales, así como las ponencias que se han utilizado. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo webinar.